Está de invitado acá con nosotros Dani Hendler. Bienvenido, Dani. ¡Bravo! ¡Bravo! Dirige y protagoniza 27 noches. Se acaba de estrenar en Netflix. Muchas críticas, muchos comentarios. Quiero saberlo todo. Bienvenido primero. Tengo un resumen, te puedo resumir Me todos los encanta, comentarios. es como si me estuvieras leyendo Decime el 3 y el 5. la sinopsis. No, en general la verdad que sí, que todo muy lindo. Creo que se está recibiendo afectuosamente la película. Y bueno, no, eso, yo conmovido porque uno nunca sabe, es como un saltito al vacío el momento del estreno. Igual ya habíamos tenido unas funciones previas donde se palpitó en la sala esta emoción. Un poco te das cuenta, ¿no? Sí. El pulso de la película, lo que puede pasar. Sí, pero cada público es diferente. Habíamos tenido una función para elenco y equipo que obviamente no es objetivo y se producen otras emociones. Y después en San Sebastián, que también es un público especial y de festival. ¿Qué pasó ahí? ¿El afiche no decía en algunos cines en algún momento? El afiche... Yo vi uno que decía en algunos cines. Como... En realidad está solamente en el Gomón, Claro. que sigue todavía, fue un estreno exclusivo en el Gomón y una semana después se estrenó en Netflix, pero bueno, todavía sigue en el Gomón, por si alguien quiere ir a verlo. Pero, y ser el director, quiero saber el proceso, digo, por la parte de dirigir, Sí. de Marilu Marini, de pensar en ella, convocarla, que venga, y de los otros, de todo el elenco, pero por ahí sobre todo ella. Bueno, lo de Marilu sí, es un caso especial. Es una actriz que admiro mucho, que admiramos mucho, tantos que hacemos esto. Y es una leyenda que llega y que rápidamente desarticula esa imagen de leyenda porque tiene un nivel de inquietud y de curiosidad. Bueno, tiene 80 y pico de años y es de una vitalidad que rápidamente llega y quiere trabajar y es inquieta y es Qué bueno. curiosa y agradecida. Bueno, nada, y fue eso, fue una luz en el rodaje y todos la adoramos y yo no pude ver con ella el estreno, tengo unas ganas de abrazarla tremenda y bueno, en un momento en la película ella manda un beso, no quiero adelantar, pero yo el otro día en la función del Gomón que fuimos a presentar le mandé un beso a la pantalla, pues me emociona cada vez que la veo, Eso no quiere decir que el público también se vaya a emocionar. No, pero ahí hay algo personal que te juega y Sí, está sí, buenísimo. El caso está basado en un caso real y te quiero preguntar si vos fuiste a buscar la ficción en el caso para llevarla o es un proyecto que te llega. Es un proyecto que me llega, sí. Yo entiendo que el proceso empezó con, Netflix interesado en contar esta historia. Hay una novela de Natalia Cito que está buenísima, que se llama 27 noches, que la recomiendo. Y entonces Netflix compra los derechos de esa novela, que investiga el caso de Natalia Cohen, que es el nombre real del personaje. Y ahí convoca a la productora La Unión de los Ríos y ellos me invitan a mí a dirigir y actuar. Y también nos pusimos a reescribir con un equipo, con Martín Mauregui y Agustín Eliendo, sobre una adaptación primera que había hecho Mariano Ginás. Así que es todo un proceso largo. Pero a mí me interesó rápidamente la historia, la oportunidad, y bueno, o sea, así fue. No, pero vamos a la historia, porque Sí. la historia Contanos de qué va. Marilu Marini es una mujer grande, tiene mucho dinero, es una mecenas, etcétera, ¿y qué pasa? Bueno, el personaje en esta película, en la ficción, se llama Marta Hoffman. Ella sí, tiene una fortuna que crea con su marido muerto en viuda y empieza a tener una vida particular, un poco extravagante, frecuentando el mundo artístico, se convierte un poco en mecenas, empieza a invertir en proyectos artísticos, a tener amantes más jóvenes, a ser protagonista y centro de fiestas de todo tipo. Eso alarma a su entorno familiar, a sus hijas y finalmente la internan con el diagnóstico de demencia frontotemporal en unas condiciones algo extrañas que el perito que interpreto yo va finalmente a evaluar cuando tiene que encontrarse Claro. con ella a ver si está realmente enferma o goza de salud mental. Me encanta la tensión que hay entre una mujer que está viviendo, gastando, disfrutando, etcétera, los hijos, por lo que contás, parecieran ávidos por esa herencia o preocupados por lo que pueda quedar. Sí. Y la idea de declarar insano a alguien que creo, decías recién,
fuera de aire que cambió la ley, que ya no se puede. Es un proceso que han atravesado diferentes familias con internaciones diversas, digamos. El que ha tenido internaciones psiquiátricas y demás, a veces se llega a esa decisión. No solo por lo económico, digo. No, por supuesto. No, sí, la ley de salud mental cambió. La película lo celebra porque la nueva ley de salud mental pone el foco en una perspectiva de derechos humanos y ya no permite esa clase de internaciones compulsivas sin mediar una instancia legal o judicial. La película no profundiza sobre la ley. ¿Pero tiene que ser voluntaria hoy la internación? No, tiene que ser compulsiva. Claro, no, tiene que ser consentida, pero en casos en que no, porque hay cierta urgencia, porque puede haber un daño terceros, inminente a la persona o a terceros. Ahí tiene que intervenir la justicia. La ley. Hasta ese momento era la familia te internaba y ya, quedabas ahí. Exacto. Y ahí, claro, se podían producir situaciones como estas, donde además a este personaje, al personaje en la historia real, se le incomunica estas 27 noches que permanece internada, entonces no puede ni siquiera contarle a sus amigos dónde está, y bueno, y eso tiene que ver también cómo hace ella para comunicarse. Es tremendo, no sé qué te pasaba vos con eso, dijiste que te emocionaba Marilú Marini, pero entiendo que la historia también te debe emocionar. Para mí hay un puntapié inicial que es una persona que decidió vivir cuando la sociedad te pide que no vivas. Sí. ¿Cómo te llevas con eso, con la tercera edad, con el tratamiento que hay en general sobre la tercera edad? No sé si sobre tu mirada aparecieron nuevas aristas. Sí, por supuesto, porque en realidad creo que todos tenemos una tendencia a abuelizar a los adultos mayores, a tiernizarlos. Sí, infantilizarlos. Sí, exacto. Hablarles en diminutivo, el nombre aparece eso. También, y que hay algo como, bueno, uno da por hecho de que entonces tienen algo de sabiduría y de ternura, se los destecnologiza, se los deserotiza. Y Marta, este personaje, bueno, es un claro ejemplo de alguien que rompe con esa estructura, ¿no? Hay algo, sí, en la película de tratamiento sobre este tema, sobre lo que sería el edadismo. No me acuerdo quién decía que el tema de los viejos, los adultos mayores, tienen todas las edades. Y Oscar Wilde decía algo así como que la tragedia de ser viejo no es el hecho, no es por ser viejo, sino por ser joven, ¿no? Que esa es y es eso, que los viejos también son jóvenes. Y por eso se padece doblemente, porque hay algo del cuerpo que a veces no acompaña. Pero acá es una mujer adulta con una vitalidad, por lo que contaste, participa de todo tipo de fiestas, excentricidades. Y de hecho, la disfruta, la vive, lo que sería elogiado a una persona de 40 años, por ejemplo. Sí, la disfruta y la sufre, porque es parte de la vida, es disfrutar y sufrir, pero el tema es, bueno, vivirlo como seguir trazando tu propio camino, no enmarcarte en un momento en ciertos mandatos sociales que te dicen, bueno, un viejo tiene que portarse así, se terminó. Y más creo que en una mujer, porque también juega, supongo, el género. Digamos, ella salía con toda clase de amantes, tenía un novio 35 años menor con el que se quería casar, eso alarmaba a las hijas también. Es probable que en el caso de un hombre eso no alarmara tanto. Pero bueno, sí, la tipa además vivió, la historia sucede a principios de los 2000 en Buenos Aires. Y este personaje vivió después de esos 20 años más, hasta los 104 años. ¿Es la historia real, me estás diciendo? La historia real, sí. Y fuiste, además de la novela de Natalia y además del guión que ya estaba, que lo habían empezado a elaborar, ¿fuiste a buscar crónicas del momento? ¿Fuiste a leer no sé si la causa judicial? No, mira, hablamos con especialistas, la propia Natalia Cito, que también es profesional de la salud mental. Otros psiquiatras también con los que tuvimos reuniones, también Gustavo Maggi, un psicoanalista amigo, pero también tuvo que ver un documental que se hizo, como una especie de cortometraje documental sobre el personaje que se llama Yo Natalia, que es de Guillermina Pico, y lo recomiendo, está en Netflix, donde se puede ver al personaje real. Y también ese material, por supuesto, nos ayudó porque el libro de Natalia Cito tiene entrevistas, investiga, y a través es un material súper interesante para entender la historia y conocer mucho de los personajes. La película, por supuesto, después crea universos nuevos y modifica situaciones, personajes. Esto no lo digo solo por un tema legal, para evitar juicios, sino porque realmente la película construye una historia
digamos, más libre, y aparecen personajes nuevos como este perito, el que interpreto yo, que si bien hubo peritos en la causa, este está inventado. Claro, no representás a un perito que existió, ¿es? Exacto. La figura de un perito. Exacto, sí, Okay. sí. Te quiero preguntar por la faceta de director, que no es nueva, ya dirigiste varias veces. Pero bueno, pensando fuera de aire, estábamos hablando del rol que tiene que tener un actor. Lo pensamos con metáforas Clave futbolística. Sí, vos decías algo así como que tiene que jugar de 5, tener una visión. Casi un metedor, un guerrero, ¿no? Un luchador. Sí, y lo que te quería preguntar es si en un punto la curiosidad hace que te quede corto actuar, digamos, como que te requiera dar el otro paso también a dirigir, a abrir un poco el mundo. No estoy seguro en realidad. A mí me encanta actuar y solamente actuar, o dirigir. Hacer las dos cosas, como en este caso, no me resulta tan placentero. Siempre es trabajoso, siempre es complejo, pero es bastante arduo. Pero cuando me toca actuar bajo la mirada de otra persona y un director o directora, la verdad es que me encanta, porque me encanta ese engranaje que se produce en la construcción de una narración cinematográfica o teatral. Y desde chico a mí me gustaba actuar y también inventarle en las muestras de la escuela, las historias, escribir y me ponía a dirigir un poco. Es algo que siempre me pasó, de hacer un poco todo, o a veces una cosa, a veces otra. Pero la verdad es que me encanta cuando me toca actuar solamente y no siento la falta, no. No, y acá, en tus escenas, digamos, Y en mis escenas... ¿Quién dirigía? ¿Quién gritaba? Digo, vos te mirabas, te corregías y te retabas. El corte lo gritaba yo, la acción lo gritaba Lula, la asistente de dirección, Marilu Barsky. ¿El corte lo gritabas vos? Sí, bueno, sí, el corte siempre, Sí. Porque uno sabe Marilu hasta dónde... ¿Fue primer asistente de dirección? Lula fue primera asistente, beso que es Marilu, a Marilu. sí. Sí, el corte en general es el director porque sabe, bueno, el momento hasta dónde necesita el material. A veces uno continúa la toma después de hecha la escena, la repite ahí mismo, retomamos. Entonces, bueno. Pero ahí, bueno, primero contaba con un equipo extraordinario, Juliana Pesteguía, Sebastián Orgambide, Roberta Pesci. Bueno, no quiero olvidarme todo el pero equipo. es un equipo fantástico, la propia Lula, asistente de dirección, y todo el equipo de dirección y los productores. Pero además también hay unos mini monitores ahora que son portátiles. Entonces estaba Gabo Baigorria, que es un amigo, que fue una especie de doble de luces, que entonces él se ubicaba en mi posición, armábamos la puesta. Y una vez que la puesta estaba semi-armada, yo pasaba ahí con el mini monitor, veía, a veces me lo escondía. Fuimos encontrando la dinámica. Lo más triste es que mi personaje es un tipo bastante pacato en su vestimenta, en su look, y a veces tenía que dirigir así, me daba vergüenza, me sentía un poco humillado. Y los días que me tocaba solo dirigir, sobre todo en la parte de la Te clínica. disfrazabas de director con un pañuelo, Ahí un sí, sombrero. ahí con los lentes, bien, las gafas bien gruesas. Maltratar a alguno. Maltratar a Sí, todos. no, está muy bien. Despedir a alguien para no perder poder. No disfrutaste tanto de actuar en esta película como otras veces. Pero... Exacto. Bueno, te diría que no disfruté tanto de actuar ni de dirigir en los momentos que tenía que actuar. El director Pero sufre, sí el cuando director llegaba a sufre casa. la película. ¿Cómo? La sufre la película el director en general. A ver, en el cuando durante. uno... Nunca es un placer un rodaje, es más un parto. El momento más lindo es cuando uno llega a la casa cuando terminó el rodaje. Después lo sigue cuando uno llega a la casa después de cada día de rodaje. Después el momento del almuerzo o cena. Y así hasta llegar al momento, digamos, de la toma donde sucede la magia. Ese momento sí es inigualable. Uno puede estar padeciendo, disfrutando al mismo tiempo, pero cuando sucede la magia en una toma... Me gusta quedarme ahí en Sucede la magia, porque no sucede en todas las escenas de todas las películas, de hecho se perdería la gracia. Sí. Contame acá un momento, ¿por qué sucede, más que spoilear la película? ¿Porque alguien se inspiró? ¿Porque el texto funciona como realmente fue escrito? ¿Por qué? Sí. ¿Y cómo la identificás? ¿O la identifican todos? ¿Hay un aplauso? Sí, bueno, el por qué obviamente es algo que no tiene respuesta, porque si no, no sería magia, y ahí hay algo de... que es una química, y que creo que en eso consiste también el hacer una película y en la dirección, y es de disponer todos los elementos en tiempo y espacio para que esa química suceda en el momento preciso. A veces también los directores queremos sobreensayar o ver antes en los ensayos lo que va a suceder y que se produzca, y ahí puede producirse un problema, y es que eso después es irreproducible.
En cine al menos, ¿no? En teatro no. ¿Lo Porque tenés en cuenta? Decir, no, esta no la ensayemos, vamos derecho. a mí me gusta ensayar como una especie de simulacro, de manejar los elementos hasta justo antes de que se produzca la magia, ¿no? Digamos, si se produce, que uno puede calmarse diciendo, ok, esto es lo adecuado, hay que hacerlo así. Después uno está también sacrificando el momento donde sucede en toma. Y como vos decís, sí, yo creo que eso generalmente se percibe ahí en el set. Y produce una emoción cuando las cosas todas de repente hacen la química. Y no solamente en una toma, cuando sucede eso y todos estamos enfocados y trabajando, vuelve a suceder. Eso es lo mejor del mundo. Me acuerdo los días que vino Darín, que contaba la escena del alegato de Trasera, ¿no? Sí. Como que era una cantidad de gente, camiones, y estaban con un silencio que ya era la magia, ¿no? Como Sí. te das cuenta que sucede. Sí, la risa a veces puede ser un falso amigo, porque cuando son escenas graciosas, muchas veces se provoca una gracia en set que después no se traslada, que la cámara no está tomando. Todo depende también dónde esté puesta la cámara, con qué lente y con qué luz, etcétera. Pero muchas veces lo que sucede en vivo, como es una situación más teatral, no tiene su correlación en lo que sucede en la pantalla. Pero hay algo de cuando los actores, las actrices y todo empieza como a hacer una danza, una común, se siente. ¿Y qué es más difícil, dirigirte a vos o dirigir a Marilú Marini? Digo, más allá de que vos me podés llegar a decir, no, Marilú Marini es fácil, me imagino que debe haber una carga también sobre cómo dirigir a una persona con el peso específico que tiene. Y lo tuyo te lo pregunto también, porque no debe ser sencillo entender el punto justo tuyo. Sí, yo igual diría que dirigirme a mí por ahí me resulta más sencillo, pero no por eso me genera menos temor y dudas, porque uno siempre está como en un barco, uno sabe ciertas cosas de lo que quiere y sabe, tiene imágenes claras y tiene un deseo fuerte en ciertas aristas del relato. Pero hay una parte, perdón, voy a silenciar mi celular. Hay una parte de la dirección donde uno siempre está dudando y no sabe si ese barco va, ¿cómo es la metáfora? Llegar a buen puerto. Naufragar. Exacto, a naufragar. Que se usa mucho, ¿no? Las metáforas de barco y aguas y tormentas. Sí, últimamente. Es un capitán de tormenta. Pasa que vivimos en una tormenta hace 200 años. Entonces. Bueno, no va a interesar el rumbo, se dice. No. Claro, pero bueno, entonces cuando dirigir a Marilú, bueno, nada, fue divino, pero también es más difícil porque hay que encontrar un tercer personaje que no es un cuarto diría, no es ni el que está escrito, ni el que yo imaginé y reescribí, ni el que ella se imaginó, ni ella misma con su cuerpo y su carga y su historia, es el que aparece ahí en relación a todo eso que está sucediendo. Y ahí pienso con la admiración que le tenés, con la admiración que tiene cualquiera que haga cine y teatro a Marilú Marini. De repente te encontraste en la situación de decir, yo no le puedo corregir esto. No, en algún momento le decís, tiremos otra ahora con menos. Claro. Ella es una crack total. No pasó eso. La verdad es que al revés, a veces me dije, uy, por ahí me estoy excediendo, porque hay escenas que por ahí donde todo sucede más o menos naturalmente y otras donde es más difícil y hay que trabajar y tallar más, viste, cada frase y a veces sí me encontraba al revés. Siendo demasiado confianzudo, pero ella nunca me lo hizo sentir y siempre confió, así que no, fue bastante ameno. Bueno, estás laburando muchísimo, perdón, ibas a preguntar. No, te iba a preguntar por el resto del elenco, porque el afiche me parece muy lindo y me gusta mucho ver al resto el caso de Tortonese o de Carla Peterson, o sea, ¿es gente que se va armando en el proyecto desde el arranque o que vos lo vas pensando cuando desarrollaron el guión? Mira, yo tengo como una listita de así también de actores con los que me encanta trabajar y otros con los que quiero trabajar y se van sumando, igual son varias listas, soy muy desordenado, pero al momento de empezar el proceso del casting, teníamos unas directoras de casting que son Mana Mitre y Katia Shechman, que son buenísimas. Además de Agustina Jambi Campbell y Santiago Mitre, los productores que también estuvieron muy metidos en el proceso de casting, y empieza a aparecer actores y a trazarse líneas entre personajes y actores hasta que
aparece como una paleta de colores. Sí, no puedo pensar en otras hermanas que no sean Peterson y Paula Green. Bueno, había, digamos, varias propuestas de hermanas, porque también dependía si era Marilu la protagonista, quiénes eran las hijas, y la verdad es que... Silverberg también está, ¿o no? Está Juli Silverberg, está... La verdad es que es un elenco tan extenso, y eso te diría que es de una de las cosas para mí también con las que me animo a invitar al público a que vea la película, que es un festival de actuaciones. Hay una cantidad de actores y me quedé corto, me hubiera gustado llamar a muchos más. Pero bueno, sí, Paula Greenspan, bueno, todos. Digo, Paula, Gaby Pastor, Germán de Silva, me tienes. No, un montón, ya está. Bueno, nombraste un montón. No, está bien, no era para que no pensara todo. Decías que estás laburando muchísimo. Sí, decí. No, y me mencionabas a Tortonese, que me costó bastante convencerlo porque él no tenía mucha experiencia en cine. ¿Cómo lo convenciste? ¿Qué le propusiste? Fui 3 veces a la casa a charlar. Le dijiste, tengo un papel para vos, o sea, ¿y cuál es el papel? El papel es como un gran amigo de Marta, Bernardo Girbes. A ser amigo de Marilu Marini. Y era difícil decir que no, pero le daba miedo, y bueno, ahora está recontento por suerte. Pero sí, está brutal lo que hacen. No puedo creer que un tipo como Tortonese tenga miedo de actuar en algo, porque es un chabón que hay con un consenso que todo le sale bien. Para mí es más común ese miedo hasta de un actor consagrado, de alguien. No sé si es Marilu Marini, aparece. Es que todos tenemos un poquito de miedo. Primero que el actor sí que está un poco a ciegas, porque depende mucho de la mirada. Película del director. Y sí, digo, hay algo de la mirada, de dónde se pone la cámara y cómo se juxtaponen los planos, que es un misterio. Para cuando los actores, cuando actuamos, y siempre hay una cuota de confianza. Entonces, bueno, Tortonese no había visto cosas mías previas, tenía poca experiencia en cine, sí, era lógico el temor. Me pregunto si usaste algún recurso que te haya planteado algún director a vos para convencerte de una película, como, viste, como... Seguramente, ¿no? Es difícil. Quizás no es explícito, pero como que... Está dentro, ya está en algún lugar te queda una frase o algo como para decir, y con esto me convenció. Claro, no soy consciente, pero sí, seguramente. Lo que pasa que igual esto fue así. Yo tenía la convicción de que tenía que hacerlo él. Todos queríamos que fuera él ese personaje. Y él, yo creo que también eso, quería saber más. Pero yo sabía que había una buena disposición en el fondo y que iba a suceder. Bueno, te decía, laburás mucho, esto es un MUFA ahí en una serie de Disney. ¿Qué no más soy yo el MUFA, soy el que investiga los MUFA. Perfecto. Pero sí. Sos un guardia urbana. Sí, con un brazo mocho. Con un brazo con... ¿Qué más estás en este momento? ¿Tenés muchas cosas o no? Sí, pero porque se acumularon, se juntaron como una especie de embudo de estrenos, porque también ahora el 27 de noviembre se va a estrenar Un Cabo Suelto, que es otra película que escribí, dirigí, que estuvo en Venecia y en San Sebastián, y se va a estrenar acá. Es una película más... ¿Es un policía, un cabo que se escapó? Sí, eso sí, es un cabo... El nombre es buenísimo. Sí, es un cabo que se escapa de un tucumano que se escapa hacia Uruguay. Sí. ¿A qué lugar de Uruguay? Y al litoral, digamos, Fraiventos, Mercedes. Se esconde, sí. Se esconde, usa su uniforme para hacer falsos controles bromatológicos en puestos de queso de la ruta, y así sobrevive un poco y va conociendo y se va metiendo en algunas historias. ¿De dónde viene la idea? Porque también me imagino que... Es un libro de... Claro, cada idea viene de una noticia que uno vio, de una historia que le contaron, o es solo imaginación. En este caso es rarísimo, no sé de dónde viene, yo creo que es una especie como de sueño de una escena que me apareció, y dije, ¿por qué me aparece esta escena con tanta fuerza? Se la comenté a mi socia, Micaela Solé, a ver, porque yo estaba desarrollando otras ideas, y dije, pero por algún motivo esta vuelve, y me dice, bueno, dale, empezá con eso. Y de hecho, creo que el no saber de dónde provenía es lo que más me entusiasmaba a ponerme a escribir y a ver qué era y qué capas había debajo. Creo que la película también va de a poco revelando esas capas que hay por debajo. Es la historia de un cana, al fin de cuentas. Rarísimo, pero porque yo nunca hubiera pensado... Se escapó y tiene una cosa medio de comedia. Peli tiene un policía. Sí, lo que pasa es un policía que está dejando de serlo. Claro, pero claro. Sí. Está con el sobre papel madera tomándose un café. Y de la idea de Estados Unidos. De la idea a la película. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa, más o menos? Y depende. Mirá, en estas dos últimas películas, que son Un Cabo Suelto y 27 Noches, fue bastante más rápido que en las anteriores. En Un Cabo Suelto habrán sido 2-3 años. Y el caso de 27 Noches, desde que empezamos a reescribir el guión hasta hoy que se estrenó, pasó muy poco tiempo, 1 año y medio, diría, más o menos. Y en el proceso de Un Cabo Suelto, ¿recordás el momento en que te sentaste y dijiste, va a venir de Tucumán?
O sea, ¿cómo salen esas En realidad eso fue cuando apareció Sergio Prina, el negro Prina, como actor protagonista, que es tucumano. Listo, ya y ahí dije, viene de Tucumán. O sea, le dije, tiene que ser el negro y ahí reescribí. ¿Cuándo lo viste a él? Al negro Prina dijiste, es él, porque tiene que ser duro. Acomodaste para él. Y tiene que tener versatilidad también, no sé, digo, es un cana, pero a la vez está en un proceso. Y tiene que ser un ser hermoso como es él, además de gran actor, porque sí, es un personaje que sin la empatía que le aporta el negro, era muy difícil, ¿no? Acompañar a un policía que probablemente se había mandado una cagada y que tiene que escaparse y se va mandando cagadas. Y aún así sabemos que él quiere sacar su mejor versión y hay gente que lo empieza a apostar a esa mejor versión. Bueno, Negro Prina lo vi en Los Dueños, lo vi en El Moto Arrebatador, me encantó el laburo. Sí, claro, es muy bueno ese pibe. es un crack. Es un muy crack. bueno. Y estuvo también en División Palermo en la temporada 1, que hacía uno de los canas, y entonces yo estaba pensando en él y de repente me lo encuentro vestido de cana y le mando a mi socia, ¿te puedo sacar una foto, negro? Sí. Digo, para la carpeta ya lo ponemos, y lo pusimos en la carpeta con la foto de... Y a Pilar también la encontraste, digo, pues venías... Pilar antes, y de hecho... Pilar Gamboa, ¿no? Pilar Gamboa, que actúa también ahí en Un Cabo Suelto. Sí, a ella le hablé antes de hablarle al negro, porque bueno, había un desafío ahí con el protagonista mayor y yo sabía que Pilar tenía que hacer ese personaje. Y de hecho cuando charlé con ella sobre el protagonista y le dije, ¿qué te parece negro? Me enamoro, sí. O sea, todos lo amamos al negro. Excelente, excelente. Bueno, es Dani Hendler que dirige, protagoniza y actúa 27 noches, que está en Netflix, está en el Gomón, todavía está. Está en el Gomón, está en Netflix, sí. Eso, 27. Se puede ver en el cine todavía, si querés. Se puede ver en el cine, es que está buenísimo. Yo lo que pasa que no sé si le va a gustar a Netflix que yo diga esto, pero claro, es una película que uno siempre la piensa para la sala. Ahora, también tengo que decir que el trabajo de Juliana Pesteguía y de Luisa, la colorista, es tan extraordinario que me sorprende lo bien que se ve también en la tele. Netflix. Sí, se ve divina. Bueno, gracias. Y se escucha divina gracias también al Puma, a Fumagalli, el director de sonido. Está en modo director. Me quedaron igual varios. Sí, no, me parece que los iluminadores no te caen bien, ¿viste? Porque las maquilladoras fueron muy malas. También no se puede nombrar a todos. No, pero sí. Gracias, Dani. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un placer.